nos dé una claridad sobre eso que el Señor espera de cada uno de nosotros. Vamos a comentar una pregunta o responder a una pregunta. ¿Qué es el día de Pentecostés para la iglesia? ¿Qué es el día de Pentecostés para la iglesia? Quiero retomar eso que para nosotros como iglesia local es tan significativo. Nosotros atribuimos nuestra existencia como denominación a lo que algunos le llaman el segundo mover pentecostal. El primer movimiento pentecostal sucedió allá en el aposento alto. Allí estaban reunidos como 120, acatando la orden de Jesús de que no salieran de Jerusalén. Ese espacio llamado aposento alto era la casa de María, y allí se aglutinaban los hermanos que venían de la región de Galilea. Allí estaban convocados, buscando o formarse o ser instruidos, pero para este momento había un objetivo frente a ellos, y era esperar el cumplimiento de la promesa del Padre. El tiempo pasó, la iglesia entró en una crisis o escasez del fluir del Espíritu Santo. Se siguió considerando al Espíritu Santo como la persona que el Señor Jesús introdujo a través del soplo que diera a sus discípulos. Y ya no se comentó de la operatividad del Espíritu Santo. Fue hasta el siglo XX, a inicios del siglo XX, cuando la bondad de Dios se reveló, se manifestó inicialmente en un grupo de estudiantes allá en Topeka. Este grupo recibió la encomienda de parte del director de la escuela a que indagaran si lo dicho en el libro de los Hechos sobre la llenura o el descenso del Espíritu Santo, pero sobre todo si las lenguas todavía era parte de esa presencia del Espíritu Santo. Los alumnos indagaron, y ellos, cuando regresó el maestro, el director Carlos Parham, le dijeron: señor director o hermano director, esto es para ahora todavía. Y él se quedó así: esto es para este tiempo. Y algo ellos experimentaron, comenzando con la joven Inés, que ella comenzó a hablar en otras lenguas y pasó un buen tiempo hablando en otras lenguas. No podía, dice la historia, volver a su idioma común, que aun cuando se dirigía a alguien, ella lo hacía en lenguas, porque no podía volver a su idioma. Y entonces oraron por el director, y el director se convenció de que ese mover era para ese tiempo. 1906. Y así como antes de esta fecha hubo una indiferencia y una frialdad, el tiempo nuestro también lo ha mostrado así. Algunos porque no somos motivados, no somos instruidos, no somos enseñados sobre el valor y la importancia de esa demostración de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, hermanos amados, busco en este momento llevarles a esa pregunta con 5 respuestas. La primera respuesta que vamos a dar a la pregunta: ¿qué es el día de Pentecostés para la iglesia? La primera respuesta es el día de la venida del Espíritu Santo.
Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¡Qué acontecimiento tan extraordinario! Ya Jesús les había hablado sobre la persona del Espíritu Santo. Les está diciendo, va a venir uno que no es inferior a mí, somos iguales. Y eso va a suceder precisamente cuando yo vuelva al seno del Padre. Esta es la promesa de Jesús. Y aparte de ser la promesa de Jesús, es la promesa anteriormente del Padre. Note usted que Jesús dice que iba a enviarles al Espíritu Santo. Pero ya el Señor ha hablado a través del profeta Joel de que derramaría del Espíritu Santo. Entonces Jesús les dice, vayan a Jerusalén o no se salgan de Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre. Vea cómo se conjuga el caso. Entonces estos llegaron para estar en obediencia en ese espacio físico. Y de repente, vea lo que sucedió, que Lucas describe ese de repente. Un descenso maravilloso del Espíritu Santo, identificado ahí por un viento recio, identificado ahí por las lenguas de fuego que estaban sobre la cabeza de estos, y identificado con el hablar diferentes lenguas. Me encantó algo que encontré y leí sobre el fuego sobre las cabezas de los 120. Que llegó allí, vamos a poner un nombre distinto, llegó Juan y le dice, Pedro, te estás quemando, veo sobre tu cabeza como una antorcha de fuego. Y le dice Pedro, yo también veo sobre tu cabeza como una antorcha de fuego. Estaba una demostración del descenso del Espíritu Santo. Así que Pentecostés es el descenso del Espíritu Santo. Acuérdese que ya como persona, vamos a decirlo así, ya habita en estos, porque Jesús les dio el soplo y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero ahora en el día de Pentecostés, esto vendría como las manifestaciones, demostraciones de la presencia del Espíritu Santo. Así que depende de los creyentes en el presente si solamente decimos yo tengo al Espíritu Santo. Yo sé que es bastante, porque los incrédulos no pueden hablar sobre presencia del Espíritu en sus vidas, porque no han creído. Pero los que hemos creído gozamos de esa presencia del Espíritu Santo. Pero eso que está sucediendo ahí era la operatividad que tendría el Espíritu Santo. Y esa operatividad la iba a realizar a través de los creyentes. El tiempo ha pasado y esto no ha cambiado. Ahora es ustedes, nosotros, los que tenemos la oportunidad de que el Espíritu Santo entre en operatividad. Y ahí están los dones espirituales, donde podemos operar en el nombre de Jesús. El domingo pasado nos pusimos de pie todos y desde este púlpito les dije que íbamos a orar por milagros y que iban a suceder milagros. Regresé a casa y yo le iba dando gracias a Dios y le dije, Señor, yo sé que han sucedido milagros este día en tu casa. Yo sé que han sucedido milagros.
Ahora hay un tipo de milagro que nosotros no lo vamos a ver como tal. Nosotros vamos a ver milagros en aquello que es positivo o de acuerdo a mi expectativa o a mi deseo. Pero deberíamos también de ver cuando Dios obra y actúa, no como estamos pensando, sino conforme a su señorío, que también es un milagro. Pero yo sé que lo que estábamos orando en la semana pasada era que se diera ese milagro físico o ese milagro en lo material, en lo financiero. Así que si usted creyó y usted ya se mueve en ese ambiente milagroso, usted debe de decir: gracias, Señor, por el milagro que operaste. Gracias, Señor, porque operaste un milagro. Y aunque mis ojos físicos no lo vean, yo creo que obraste un milagro. Él está trabajando, como dice el canto. Entonces, Pentecostés es el día de la venida del Espíritu Santo. En segundo lugar, Pentecostés es el día del nacimiento de la iglesia. En los evangelios la iglesia es futura. No hay expresiones muchas sobre la iglesia. Una ocasión Jesús respondió a Pedro, cuando éste dice a la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dijo: esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Y ahí viene ya el pronunciamiento sobre la iglesia. Textualmente Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuánto se ha hecho en contra de la iglesia? Que la iglesia no funcione, que la iglesia no se manifieste, que la iglesia no esté operando. ¿Cuántos han luchado por hacer desaparecer esta institución? Pero esta institución no es por voluntad humana. Esta institución viene del mismísimo trono de Dios. Nosotros como iglesia damos razón a Él de nuestra existencia y de lo que nosotros somos. Así que la iglesia aparece en su inicio, en su formación, allá en el día de Pentecostés. El libro de los Hechos nos dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. Vea cómo está la iglesia funcionando, perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y escúchelo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Este mensaje salvífico llegó a nuestras vidas. Bendecimos el instrumento que Dios utilizó para que usted llegara a conocer el Evangelio de Jesucristo. Y ahora usted está contado como parte de la iglesia de Jesucristo. Él es el fundamento de nuestra fe. Ser iglesia, esto no es natural. Ser iglesia, esto es sobrenatural. Bendito sea su nombre, porque quizá en un momento usted no pensó en ser iglesia, pero llegó a comprender el valor de serlo, y ahora nos entusiasma saber que la iglesia es sinónimo del pueblo de Dios, que la iglesia es sinónimo de los hijos de Dios, que la iglesia es sinónimo de que nosotros somos un pueblo diferente y un pueblo bajo el reino de Dios en el tiempo en que estamos viviendo. En tercer lugar, es el día de cambio. Pentecostés marcó eso, el día de cambio. ¿A qué me refiero? Cambió de la ley a la gracia.
Ya nosotros no estamos obligados a guardar las leyes ceremoniales. Aquí no está hablando de los 10 mandamientos. Está hablando de sacrificios. Está hablando que para alcanzar tal o cual objetivo había que hacer esto y lo otro de acuerdo a la ley. Pero ahora, después del derramamiento del Espíritu Santo, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Hermano, si nosotros estuviéramos regidos por las leyes, escúchelo, ceremoniales, no aquello que es parte de nuestro carácter, de nuestra vida moral, que son los 10 mandamientos. El libro de los Hechos nos habla de cómo es que esta barrera se fue quitando, porque el Espíritu Santo dijo: y me van a ser testigos en toda Judea, en toda Samaria, Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto implicaba que saldría el mensaje de estarse ofreciendo exclusivamente a los judíos. Ya Jesús cumplió eso cuando le dijo a la mamá de la muchacha que estaba en crisis: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella entendió exactamente, porque Jesús vino a la casa de Israel. Pero ahora, con el envío del Espíritu Santo, la declaración es: y me serán testigos hasta lo último de la tierra. Para ese momento se dice que lo último de la tierra era Roma. Roma era la máxima expresión de la humanidad de ese momento, por decirlo. Pero el Señor está haciendo sentir a estos judíos y a los creyentes judíos que ya no tenían por qué estar viendo con indiferencia o con palabras no tan buenas a los gentiles. Había un dicho de los judíos: te doy gracias, Señor, porque no soy mujer ni animal, ni gentil en este caso, perro. Eso quedaría en el pasado. Ahora, le guste o no le guste a los judíos, tienen que vernos con ojos diferentes a nosotros, porque nos codeamos, nos tuteamos por la gracia de Jesucristo. Y vean lo que dice, amén, denle palmas al Señor. Vean lo que escribió San Pablo: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, hablando a la iglesia, hablando a nosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa pared, esas limitaciones que tenían los gentiles, cuando Jesús murió en la cruz, el velo se rasgó en dos, creó un camino nuevo y vivo, donde podemos transitar judíos y gentiles en un mismo nombre, cubiertos bajo una misma sombra si cabe, y esa sombra se llama Jesús, y la operatividad del Padre y del Hijo está a través del Espíritu Santo en el momento que vivimos. Así que Pentecostés es el día de la venida del Espíritu Santo, es el día del nacimiento de la iglesia, es el día del cambio, pero además es el día de la invasión mundial de la iglesia. El Evangelio es para toda raza, lengua y nación. Y el libro de los Hechos, particularmente el versículo 8 del capítulo 1, expresa hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. La iglesia siempre ha estado ocupada. Escuche eso, cuando yo leí eso dije: Señor, espero que así sea con nosotros. La iglesia siempre ha estado ocupada en esparcir el Evangelio como una antorcha que alumbra a las gentes que están en tinieblas.
El descenso del Espíritu Santo, y aquí tengamos cuidado, no solamente era para gozo, no solamente era para un disfrute personal, sino una responsabilidad impuesta. Y esta responsabilidad es comunicar los beneficios de Cristo en nuestra vida que tienen alcances para otros, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su condición aún espiritual. Así que la iglesia ha estado ocupada en esparcir el evangelio. ¿Sabe? Y lo mencioné al principio, este auge se tomó nuevamente cuando nació la iglesia pentecostal. La iglesia tradicional, las iglesias históricas, se ocuparon de cuidar a los creyentes. Y ese es parte de nuestro peligro ahora. Solamente ocuparnos del creyente. Y hoy en este tiempo, ¿cuántos pasando a la eternidad sin la conciencia de que se salvó, de que fueron perdonados sus pecados? Hermanos, Dios nos ayude a despertar. De gracia recibisteis, dad de gracia. Un creyente, alguien que sabe la palabra y conoce que su familiar no es cristiano, no podrá estar regocijado, no podrá estar contento y no podrá estar satisfecho con su muerte. Y aunque le busquemos lo bondadoso que fue, hermano, tarde pillamos. Ahorita, este tiempo es el día de pillar, de hablar, de decir: ay, pastor, yo ya me cansé, mire, yo le he hablado hasta por los codos y es necio, necia, no quiere nada. A veces no vienen a Cristo porque no somos consecuentes con lo que decimos. Porque podemos tener lindas palabras, las estamos sugiriendo a otros, pero no las vivimos nosotros. Hermanos, quiero agradecerles por sus ofrendas misioneras. Es una forma de estar cumpliendo, pero esto no sustituye su bla, bla, bla. Esto lo que hace es trasladarnos a otras latitudes, poniendo en las manos de los misioneros una ayuda, una ofrenda. Pero no nos quita la responsabilidad. Nosotros tenemos un campo tan cercano que debemos de rodearlo con la palabra. Todo se está reactivando. Todo está, hermano, en este momento como volviendo a la normalidad, y estamos en disputa o en comentarios si estamos ya verdaderamente en normalidad o no. No sé cómo es que el mundo nos va a tratar, pero si se trata de opacar o de silenciar su testimonio comunitario, usted y yo tenemos que entender que no podemos acatar eso. Tomemos las medidas, pero reaperturemos o reiniciemos nuestras células, que son los lugares. Pero que su célula, la mía, pase de discipulado a evangelismo. Un retroceso, porque el discipulado es para los convertidos. Pero los que no conocen a Cristo deben de estar en la mira de cada uno de nosotros. Ay, Señor. Mire lo que sucedió en el día de Pentecostés, el día de la invasión mundial. Y aquí estamos, hermanos.
Y si el Señor nos da la vida, pues demos fruto. Dejemos que el Espíritu Santo nos vea como sus instrumentos y operemos. Y será maravilloso cuando ustedes vengan y digan: pastor, no va a creer, pero este día el Señor me usó de una manera extraordinaria. Algo que yo pensaba que no tenía competencia para celebrar. Naturalmente, ninguno de nosotros es competente por separado, pero si está residiendo el Espíritu y estamos en la operación espiritual, podemos ver y ser instrumentos de algo maravilloso. Permítame este testimonio. Yo acompañé al hermano Víctor Basila a orar por una niña de unos 12 años. Tenía su problema, un encaje. Y la madre le dijo: así está la niña. El hermano tocó con cuidado y le dijo: sí, aquí está. Hermano, ese hombre hizo una oración, hermano, pero tan sencilla, tan corta, y cuando ya quitó la mano le dice: tóquela. Ya no tiene nada, le dijo. Y yo estaba allí, oí eso, vi eso. Era un muchacho en un cantón donde llegué de pastor. La madre me dijo: hermano Orlando, el niño está inundado de granos, como decimos. Yo me acordé del milagro y le hice así. Estaban tiernos, pero después de orar se secaron. Pues eso es parte de la operatividad del Espíritu Santo en este alcance al que nos invita. Amén, hermanos. No estemos conformes con haber conocido a Cristo y recibir tanto beneficio de parte de Él cuando otros están pereciendo. Entonces, una respuesta más: es el día de equipar a la iglesia con la presencia del Espíritu Santo en plenitud. Mire, el Espíritu Santo no tiene reservas de nada. Él está 100% presente. Y en ese 100% nosotros podemos estar conscientes de todo lo posible que podemos hacer o se puede hacer el Espíritu Santo obrando en nosotros. Él no tiene aquí clasificado sobre ti. No. Sí reparte dones, pero no dice que no le da al que lo busca. Necesitamos buscar los dones para que el Espíritu Santo nos use en cada momento o situación. Que le diga: María, en este momento vamos a operar con el don tal. Ah, bueno, Señor, aquí está, aquí estamos. Y de repente: María, vamos a operar ahora en el don tal. Ya otro don. Y eso es posible conmigo, pastor. Si usted y yo estamos en relación y en comunión con el Espíritu Santo, eso es posible. Si usted ama al Espíritu Santo y está envuelto en el Espíritu Santo, eso es posible. Aún a la distancia, usted puede decir: Señor, los que están conectados ahora, allá en tal parte, desde el templo cristiano declaramos y confesamos que un milagro está sucediendo en su vida. Y usted lo puede hacer. Vaya ahí a esa red social, conéctese y envíe esa palabra profética y de bendición. Ay, hermano, es nuestro turno, es nuestro tiempo. Levantémonos. Así que el Espíritu Santo viene a facultarnos, viene a darnos poder para hablar de este mensaje, de esta palabra que perdurará por siempre. El salmista dijo: para siempre, oh de Jehová, permanece tu palabra en los cielos.
Así que Pentecostés tiene tanto que decirnos, tanto que ofrecernos y tanta motivación. Y este día es un buen día para decirle: Espíritu Santo, tú estás en mí y aquí dispón de mí. Póngase de pie un momento. Vamos a ir cerrando este tiempo. Aleluya. Sinceramente, ¿en cuántos de ustedes mora el Espíritu Santo? Deberían de haber levantado la mano todos. Ese es el primer problema que tenemos. No creer que Él mora en nosotros. No, mire, con este tipo de gente como soy, le da vergüenza andar conmigo. Hermano, el Espíritu Santo entró a usted cuando recibió a Cristo. Lo que tenemos que hacer es contemplarlo. Amén. Precioso Espíritu Santo, aquí estás. Oh Espíritu Santo, te adoro, te amo, Espíritu Santo. ¿Verdad? Y lo otro es sus manifestaciones, sus demostraciones, que usted y yo estamos facultados para ello. Levante sus manos y diga: Espíritu Santo, aquí estoy. Espíritu Santo, te amo. Espíritu Santo, te adoro. Espíritu Santo, tú eres Dios en mi vida. Espíritu Santo, aquí están mis manos. Aquí estoy todo para que tú operes, para que tú obres, para que uses mi vida. Dame gracia para ganar a otros y dame autoridad y poder para invocar tu santo nombre y desatar esas cuerdas, esos lazos, esas cadenas que ha impuesto el maligno. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, aquí estamos como iglesia, aquí estamos como congregación. Vamos a tener experiencias nuevas y frescas de tu presencia en nuestras vidas. Nosotros lo declaramos, lo confesamos. Y Padre, examina cada uno y ve cuál es su estado, dónde está su necesidad, y obra en su vida. Obra en su vida. Opera un milagro. Opera un milagro. Opera un milagro. Opera un milagro. Llama la vereso toquen dolor y vere que lerato romba yamarajato. Aleluya. Confiese y declare: yo recibo mi milagro. Expréselo, hermano: yo recibo mi milagro. Yo recibo mi milagro. Aleluya. Oh. Vaya no turumala verecosi. Tú estás aquí. En ti esperamos. Todo va a cambiar, todo será diferente al volvernos a ti, Espíritu Santo, al obedecer tu palabra. Ayúdanos a no condicionar tu palabra, a no ser selectivos de obediencia, sino todo lo que tú nos ordenas, que lo hagamos con alegría, con sencillez de corazón, con fe, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dele palmas al Señor. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Aleluya.